Bueno, primero que todo, pues bienvenidos y gracias también por la invitación a los cursos. Como se decía en la presentación, yo os voy a intentar explicaros, voy a intentar presentaros qué es el proyecto Debajo del Sombrero. Para empezar y daros una noción así rápida, inmediata de lo que es el proyecto, se podría decir que Debajo del Sombrero es un proyecto de arte, una plataforma de arte, de creación, de investigación y difusión de arte y en torno al arte, que tiene como actores o agentes principales, protagonistas principales a personas con discapacidad intelectual. La razón de que eso sea así es la que consideramos una preocupación del proyecto y del equipo y de toda la gente que directa e indirectamente trabaja en el programa, en los proyectos, en los programas, de Debajo del Sombrero. Y esa preocupación no es otra que la de intentar hacer ascender, yo diría, hacer emerger mundos de cultura, mundos de arte, por tratarse de un proyecto de arte, ¿no? Lenguajes plásticos, lenguajes creativos de personas con discapacidad intelectual que entendemos viven subterráneamente, ocultos, misteriosos y en esa medida un poco desconocidos, ¿no? Un poco o muy desconocidos. Una manera que yo tengo de explicármelo podría ser la de entender que hay como una fractura, ¿no? Entre yo le diría la cultura con nombre propio, el arte con nombre propio, la cultura que tiene carta de naturaleza social, reconocimiento y aceptación de todos, ¿no? Eso de un lado de la fractura, y del otro, pues todo lo otro. Todo lo que no tiene esa carta de naturaleza social, todo lo que no tiene esa aceptación, ese reconocimiento, ese conocimiento también, y por tanto todo lo marginal. Estoy hablando de estos mundos, ¿no?, que llamaba antes de cultura subterránea. A mí se me ocurre también ponerle el apelativo de mundos de cultura no inculta de las personas con discapacidad intelectual, sino mundos de cultura aculta, en el sentido en que se mueven como en un espacio como de limbo, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que para explicarlo, ¿no?, se me ocurre recurrir a un término que se usa, que se viene usando desde hace tiempo para referirse al arte de las personas con discapacidad intelectual. Se habla, igual os sonará, se habla de arte outsider. Esa palabra out en inglés, que yo sepa, significa fuera, ¿no? Así que para empezar, el lugar que ocupa el arte y las personas con discapacidad intelectual en el arte, el lugar que ocupan es un no lugar. Están fuera de, ¿no? Están fuera de. Su sitio es estar fuera de algo, ¿no? Esa podría ser una explicación, ¿no?, de lo que os quiero contar. Y el interés del proyecto en torno a todo esto que os estoy comentando es el de empezar por intentar lanzar puentes de comunicación entre esos dos mundos fracturados. Imaginad, por ejemplo, una faja de tierra separada o por un precipicio o por un río, es decir, algo hay entre medias de esos dos espacios que imposibilita el tránsito, la comunicación, el encuentro. Son dos terrenos como separados, ¿no? Entonces la idea vendría a ser pues como
la imagen de un puente, ¿no? Lanzar vías, pasos de un sitio a otro que salvan ese vacío y desde ahí poder hacer un recorrido tantas veces como uno quiera, ¿no? De ida y vuelta a un sitio, de un lado a otro, y en ese recorrido de ida y vuelta, pues llevando y trayéndose cosas de uno de esos lados al otro, ¿no? Recíprocamente, ¿no? Como en un intento de devolver una unidad de sentido perdida, rota, ¿no? Y de ahí salta también la que yo creo que es una crítica, pues bueno, que ya se ha hecho desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Una crítica a la cultura también y al arte por el hecho de situarse en una relación no horizontal, no de igualdad. Me estoy refiriendo a esta fractura, ¿no? A estos dos mundos distintos, ¿no? Sino crítica por el hecho de haber una verticalidad, por tanto una jerarquía y por tanto algo grave que yo entiendo que es un poder. ¿Y un poder para qué? Pues un poder para nombrar. Siempre que hay algo arriba, hay algo abajo. Es como una ley como de perogrullo, pero es que es así, ¿no? Para que algo esté arriba tiene que haber algo que está abajo, y lo que está arriba está a costa muchas veces de lo que está abajo. Y lo que está arriba tiene el poder de dar nombres, tiene el poder de nombrar incluso hasta lo que desconoce. Y esos mundos que os decía al principio, subterráneos, desconocidos, ocultos, mundos de la cultura y de los lenguajes plásticos, artísticos, de personas con discapacidad intelectual, son en mucha medida, una gran medida, por ser marginales todavía, son altamente desconocidos, ¿no? Y bien puede ser que eso que está abajo, todos esos mundos, no se sientan ni siquiera llamados, ni siquiera nombrados, ni siquiera reconocidos en esas palabras que les llegan, ¿no? Es como poneros un poco en la situación, por ejemplo, bueno, para ejemplificarlo, ¿no? Estáis con alguien que os está explicando a vosotros, que os está poniendo palabras a vuestras palabras. Y más aún, si os está explicando y lo hace mal, ¿no? Rápidamente saltaríais diciendo, oye, ¿qué estás diciendo? Eso no es así, eso no es lo que yo digo, eso no es lo que yo hago. Déjame que yo te lo explique, ¿no? Bueno, pues ese dar el alto con personas con discapacidad intelectual, porque de eso es de lo que yo os vengo a hablar, ese dar el alto no existe tan fácilmente, porque nos movemos en mundos donde las voluntades, donde el ejercicio del yo soy, yo hago, yo digo, yo quito, yo pongo, yo estoy, ese ejercicio de autoproposición no se da en absoluto con las mismas claves de autosuficiencia que se da por ejemplo, en cualquiera de vosotros y vosotras, ¿no? Que se da en mí, ¿no? O en un artista o en cualquier persona, ¿no? Así que, ya para no dar tanto preámbulo, la labor del proyecto, la labor general del proyecto vendría a ser, si os decía al principio, la de hacer emerger de esas profundidades todos esos mundos de cultura y de lenguaje marginales. También, por contra, una de las intenciones del proyecto, una de las visiones del proyecto podría ser la de hacer también descender, ¿no? Esa esfera de la alta cultura, hacerla descender un poquito, a bajarla un poco a la tierra para que tome un contacto más vital, más real, para que no haya para que no tenga ese carácter como de cierta soberbia que me parece a mí que tienen, ¿no? A veces el arte, a veces la cultura, tomándose a sí misma como referente único para nombrar todo lo demás. Eso es un poco lo que os venía a explicar, ¿no?
Y decía que sí, en general esa es la intención, ¿no? La motivación del proyecto, en particular, es la de, bueno, pues entrando ya un poco en materia, es la preocupación en particular de el primero de los programas que os vengo a presentar. Los programas de Debajo del Sombrero son en verdad lo que forma el cuerpo de Debajo del Sombrero, ¿no? Los programas, a partir de este primero que os voy a presentar, empiezan a surgir como satélites, ¿no? Orbitando en torno a este primero para dar, con el objetivo de dar respuestas cada vez más especializadas, más profesionalizadas a las preguntas que muy en bruto, muy en abstracto, muy especulativamente, surgen en la práctica diaria del taller. El vídeo que vais a ver ahora es un extracto de uno de los primerísimos vídeos que hicimos en el 2007, que es cuando entramos a trabajar en las naves de Matadero Madrid. De ahí el nombre, Al Matadero Sin Miedo, que se le puso uno de los participantes. Y bueno, contaros ya para poneros el vídeo que el taller de Matadero es ese intento, un intento de establecer básicamente y para empezar vías de encuentro, intentos de comunicarse de la manera que sea, de la forma que sea, no únicamente por vía verbal hablada, y además esa es la que menos hay, ¿no? Sino en todos los niveles y formas que las personas con discapacidad empiezan a hacer asomar en el taller, ¿no? Pues el intento es el de escucharlas y ir dándoles recursos poquito a poco para que vayan cobrando forma en forma de palabras propias, ¿no? Bueno, os voy a poner el vídeo para que lo veáis. A ver. Hola, yo utilizo el tablero de comunicador lento, paciencia. No está callando,
Mira, pero sabéis, no he dicho nada. Vale, bien, muy bien. Ya de burla, mira. Me está burlando, mira. Quieto. Bueno, ese es el trocito de vídeo, es un vídeo mucho más largo, que se llamaba, como os decía, Al matadero sin miedo. Bueno, y como os decía antes, pues ahí habéis visto personas con discapacidad intelectual, los participantes del taller, 17 en ese momento, allá por el 2007, cuando empezamos. A los que les hemos ofrecido, eso fue una grabación hecha yo creo que en los primeros días, ¿no?, de empezar a trabajar. Llegamos allí a Matadero. Bueno, igual es a lo mejor hacer el inciso sobre qué es Matadero. Para los que no lo conozcáis, Matadero es bueno, pues un enclave que yo creo que es importante, un enclave de arte importante, relevante en Madrid, que, bueno, pues, que sirve de paso, de confluencia de artistas, obras de arte, público. Es un espacio, por tanto, de participación y también un foro de debate en el que yo creo que se intentan aunar agentes, ¿no?, que en otras épocas igual no han tenido toda la presencia que hoy se les quiere dar en el mundo del arte. Por agentes, pues me refiero a, os decía, relación entre público y artista, público y obra de arte e instituciones culturales, públicas, privadas, etcétera. Todo ese mejunje, ¿no?, es el que viene a tener, bajo mi punto de vista, forma de debate, ¿no?, en torno al arte en Matadero. Bueno, pues ahí es donde situamos nosotros el proyecto. Y bueno, pues veíais ahí, bueno, pues una de las primeras acciones que hicimos allí, que era la de envolver sillas. El objetivo de envolver sillas era un poco el de traer un reto al espacio, ¿no? Es decir, si Matadero es un espacio de participación, si Matadero es un espacio de comunicación también horizontal, ¿no?, entre todos esos agentes, nosotros también podemos ser público, o sea, las personas con discapacidad intelectual, cosa, a mi parecer, un poco inusitada, ¿no?, pensar que una persona con discapacidad intelectual pueda ser público artístico, ¿no?, o pueda ser artista también, ¿no? Bueno, pues allí fuimos y, bueno, pues con ese gesto lanzábamos ese reto al espacio, ¿no? Y, bueno, pues seguidamente habéis visto también personas que trabajaban con materiales plásticos de pintura, pinceles, rotuladores, aguas, tintas. Bueno, pues esas eran las herramientas que nosotros les ofrecíamos para abrir cauces de comunicación con ellos, independientemente, y esto es importante, independientemente de que lo que allí suceda sea más artístico o menos artístico o no artístico en absoluto, ¿vale? Esa no es la preocupación de este primer programa. Eso ya vendrá más tarde, ¿no? En principio es dar pistas para entrar en contacto con los intereses, con las motivaciones, que a nuestro juicio son el verdadero motor de esas que llamaba al principio palabras propias, ¿no?, silenciadas, ocultas de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo si estamos hablando de lenguajes plásticos, ¿vale? Por lo tanto, escuchar y dar pistas, dar recursos. Os voy a poner el siguiente vídeo en el que, a ver si se ve un poquito más claro. Tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Carlos tiene un sistema de comunicación con la mirada. Él está intentando dirigir la mirada hacia la pregunta que quiere preguntar. Pues normalmente me voy al campo, donde viven mis padres, por la de Madrid. Los fines de semana los dedico a mi hogar.
a mi hogar, a hacer los quehaceres domésticos. Pues trabajo. ¿Tienes pareja? No. ¿En mi país? ¿Cuáles son mis sueños? Pasarlo bien los últimos días de mi vida. ¿Cuáles son mis sueños? Irme a mi país. ¿Lo has pensado? ¿Cuándo? Sí. Estar. En un piso. Con una mujer. Con una mujer. Está en un piso con una mujer. A una mujer que quieres. Bueno, pues si hablábamos de intereses, pues esos eran, ¿no?, los intereses de Carlos. Estar con una mujer en un piso, ¿qué más? En el plástico, ¿no?, que veíais al principio, Carlos, pues bueno, hablando, como os estoy comentando, de un proceso de comunicación, pues Carlos sale a comunicar sus intereses, sale a comunicarlos precisamente, ¿por qué? Pues porque vive en una situación de gran y de grave incomunicación con el mundo, dada su discapacidad tan chunga, ¿no?, su discapacidad motriz, no intelectual, motriz. Y las preguntas que le hace a la gente pues son: ¿qué haces los fines de semana? ¿Cómo era la otra? Sí, ¿tienes pareja? ¿Cuáles son tus sueños? ¿No? Y bueno, pues esos son los intereses, como decía, de Carlos, ¿no? Poder tener una vida propia al margen de la que le puede programar un psicólogo o un terapeuta o un profesional de aula en su centro, ¿no? Para que os pongáis en situación, me contaban a mí que Carlos se tenía que acostar. Carlos, bueno, pues ha fallecido hace poco, ¿no? Es un poco raro hablar de una persona que está muerta, pero bueno. Carlos se tenía que acostar pues con 45 o 50 años, a veces a las 8:30 de la tarde, porque el turno de los asistentes acababa a esa hora, ¿no? Imaginaros a vosotros con 50 años teniéndoos que meter en la cama a las 8:30, ¿no? Es decir, es un ejemplo que os lo pongo para que entendáis la dificultad de la dependencia, ¿no? A mí se me queda muy lejos entenderla, ¿no? Pero bueno. Y también quería traer esta diapositiva, que me parece incluso más importante y más interesante que la anterior. Y el objetivo de traer esta diapositiva, de enseñaros esta diapositiva, es que aquí hay una poesía. ¿Y por qué os la traigo? Porque quería dar otra visión que me parece personalmente más rica, más trascendente, por el hecho de estar un poco más desapegada, en el caso de Carlos, de la imposición de sus circunstancias en razón de esa discapacidad motriz, ¿no? Y lo digo para dar a entender que hay otros lugares que no son los lugares comunes de la discapacidad, ¿no? Ligadas siempre. ¿Cuáles van a ser los intereses de Carlos? Pues claro, pues moverse. Pues vale, sí, pero también hay otras cosas que me parece que yo os las quería enseñar porque me parecen que son más de otro orden, más creativas, ¿vale? Más desapegadas de la realidad. Y en ese sentido, esta poesía ha sido una de tres que hizo Carlos con dos colaboradoras que le empezaban a leer. Fue algo muy nuevo que aparecía y creemos que más auténtico en verdad del trabajo de Carlos. Le leían poesías, le leían cuentos, y Carlos habéis visto el panel de comunicación de Carlos, cuando Esther, esa persona que está detrás, le dice: ¿y qué quieres? ¿Quieres vivir con una mujer? Y el otro mira para afuera y la otra da la vuelta y dice: en un piso. Bueno, pues ese panel es
todo el lenguaje de Carlos, ¿no? Bien, pues en este caso, las poesías, los cuentos, le sirven, no como decía al principio, para solapar sus palabras, sino para hacer de vehículo, para suministrar palabras nuevas creativamente que alcen a las suyas o a las que no tiene incluso, ¿no? Bueno, pues eso era un poquito... Y aquí Carlos va contando algo de su historia, de sus narraciones, porque en el fondo de todo lo que os quiero contar es en razón de ese ir surgiendo, esas que yo llamo palabras propias para acabar en lenguajes, en narraciones, en historias con forma de arte, con forma de lenguaje plástico, con forma de lenguaje artístico, ¿vale? Bueno, y aquí para dejar ya un poco de lado el programa de Matadero, os quería presentar otro. Este es el que transcurre en la Casa Encendida. Y la diferencia, como os decía al principio, los demás programas que tenemos en torno, o sea, orbitando en torno al de Matadero, eran, como os decía, intentos de responder de una manera un poquito más especializada a todo eso tan bruto que veíais en el primer vídeo, ¿no? Gente golpeando cosas, gente tocando, ¿no? Todo eso que ahí surgía, aquí se intenta especializar, profesionalizar. Y el hecho de hacerlo así es porque en el taller de la Casa Encendida vienen, y ese consideramos que es un privilegio, para personas con discapacidad intelectual, asisten cada año del orden de 7 a 8 artistas que pueden ser de artistas reconocidos o artistas noveles y de todo tipo de disciplinas, pintores, escultores, fotógrafos. Veis en el vídeo, vais a ver un poeta, ¿qué más? Fotógrafos, cineastas. En la última sesión, por ejemplo, de este curso, la última sesión la ha cerrado un payaso del Circo del Sol, Josian, ¿no? Un tipo que trajo, y bueno, pues vienen, que es lo que quería contar, trayendo sus mundos y trayendo también, y eso es lo que quiero poner en el vídeo, trayendo sus palabras. Ya que estoy hablando de palabras, pues traen sus palabras que son, a mí me parece, muy sencillas, palabras muy concretas, muy directas, y en esa medida palabras muy verdaderas, porque vais a ver, yo espero que sobre todo en los lenguajes que os intento comentar de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo lo que sobra son florituras intelectuales, aditivos, ¿no? Son como lenguajes que van muy al grano en lo mínimo, en lo simple que tienen. Y eso es lo grande, eso no es lo simple, sino lo complejo precisamente, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Cuando tienes cansados los dedos, apoyas ahí en la almohada. Es lo que se dice, una cama para un dedo. Una almohadilla. Luego vais a hacer vosotros una cama para una oreja, para un ojo, para lo que queráis. Y esta es otra vez una cama para un dedo, pero que se ha caído por una cuesta. El tema aquí es cada uno de vosotros, yo. Tenéis aquí yo, ¿verdad? Pero si la palabra yo cogéis la Y y la ponéis al revés, ¿qué vais a tener? Ahí tenéis vosotros ya. Entonces ya tenéis un yo de verdad. Entonces luego cogéis el yo y podéis hacer todas las cosas que queráis. Son dibujos, cada uno de estos es un dibujo. Y al ponerlos todos seguidos, genera la ilusión de movimiento. Lo he pegado con estas etiquetas nada más. Funciona también como un elemento, ¿no? Como un punto. Yo luego en las fotos de las películas voy quitando cosas que no me gustan, o sea, como que pinto las imágenes de la película, pero luego me creo mi propia pintura. Esto es la cara que todos ponemos cuando vemos el periódico por la mañana. Sí. La dije. Te traga de horror. Y esto os puede recordar a las puertas del armario de una cocina, ¿verdad? Sí. Con el tirador y todo. Pues esto lo sacas de la cocina y lo pones en una sala blanca, en un espacio dedicado al arte, ya es más arte que cocina. Vaya, más claro el agua, ya es más arte que cocina.
Bueno, me gusta mucho esa manera de, ¿no?, de hablar y bueno, pues os la quería enseñar, ¿no? Y luego otra cosa también muy importante, bueno, os decía que había artistas pues reconocidos, otros noveles, es el caso de Irene Macarro, que es pintora. Algo importante que vais a ver en este vídeo, el artista el artista invitado en la Casa Encendida no funciona como profesor, ni los participantes en el taller funcionan como alumnos, ahí eso no lo hay, ¿vale? Está el artista que trae que enseña su trabajo, lo veíais, ¿no?, con el monitor, unos diciendo, pues esta es la cara que todos tenemos por la mañana cuando abrimos el periódico, pues eran las pinturas de una pintora, en fin, ¿no? Y digo que no hay profesor ni alumno porque se busca un principio, como decía al principio, de comunicación horizontal, ¿vale? El artista viene al taller, enseña su obra y lanza una propuesta. Esa propuesta puede ser recogida o no, no pasa nada. Puede ser incluso dada la vuelta por los participantes en el taller y puede suceder que, siendo dada la vuelta, el artista invitado prosiga el trabajo de la persona que ha dado la vuelta a su propuesta, ¿no? En ese sentido, está habiendo una comunicación de igual a igual, ¿vale? Y esto que vais a ver es importante. Pues a hacer fotografías de imágenes de películas y luego pues voy recortando figuras y voy componiendo con cosas que me apetecen. Y a lo mejor pues voy recortando de las imágenes que me imprimo de la película, voy recortando y me hago collage. Y no se pueden poner pegados. Por aquí. ¿Cmo pegado? Recortar y pegar cosas. Sí, pero no tenemos directo recortador. Mira, ¿te gusta esto, Belén? Mira, ella trae esto. Si quieres recortar de ello... ¿Falta más? ¿Qué quieres hacer? A ver, ya estás grabando. Haz lo que tú quieras. Graba lo que tú Dice ella, trabajo haciendo algo así como un collage. Cuando dice collage, de repente ¡bam! Algo le debió pasar a Belén, que es la persona que veis.
porque es como que, y esa es la misión del artista invitado, desencadenó algo que ya traen ciertas personas al taller y le dan paso, lo recrean, se lo ilustran a la persona con discapacidad. Y al decir colas, esta Irene Macarro, Belén ya es que se lanzó. Lo siguiente que se oye es a Belén diciendo, ¿se puede recortar y pegar? Pues sí se puede recortar y pegar. Y lo siguiente es Belén, frenética, recortando caras, recortando y pegando a toda velocidad como si se comiera el papel, ¿no? Una ansiedad impresionante. Y lo último que veis es a Belén cogiendo la cámara, ella es la que graba, y moviendo su collage. Lo mueve así, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues eso es su película. A mí es que me parece, os hablaba antes de la sencillez, joder, me parece impresionante, porque es que me recuerda mucho los orígenes del cine. Yo veía no sé si la habéis visto, una peli que yo veía hace poco, es en 3D, bueno, yo la vi en el ordenador, es de un director de cine alemán que se llama Werner Herzog, o Herzog, no sé cómo se dice. La película se llama La cueva de los sueños olvidados, algo así. Y es un documental grabado en una cueva que tiene pinturas rupestres descubierta hace poco, ¿no? Una cueva muy nueva. Y la peli está en YouTube, la podéis ver en YouTube. Y en esa peli, en ese interior de la cueva se ve una imagen de una pintura rupestre de hace la tira de tiempo, donde hay una que es lo que os quería contar, que hay una imagen de una cabeza de un caballo superpuesta como en 4 dibujos, como si fuera la acción de moverse la cabeza del caballo, ¿no? A mí me recordaba qué cosa tan elemental, qué cosa tan básica y qué cosa tan simple, pero qué verdadero, qué sincero, qué manera de ir al grano sin florituras, ni aparato, ni pompa, ni leches, ¿no? Es ir al grano, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo Belén. Mover así su collage ya es una película. Ese es su interés. Bueno, pues a partir de ahí hasta acá, pues un extracto de las películas ya de Belén. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Paso! ¡Ven aquí! ¿Qué me vas a hacer? Ahí. ¡Venga! ¡Tira! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Cómo está de fuma? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? Belén, ¿qué pasa? Venga, despierta.
mozaña! ¡Un cabrito! Vamos a ver... Esto son las agujas de velo, ¿eh? Sí, tenemos que operarla. Pues es yo creo que el único caso que hay por ahora en el proyecto de alguien que usa toda esa infraestructura, de toda esa red de programas que os comentaba, que os estoy presentando, cada uno con criterios, con perfiles, con filosofías distintas, en entornos distintos también. Pues el caso de Belén es el único por ahora de alguien que usa para su propio proyecto todas esas ayudas, todas esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes en Madrid para hacer esta escultura, el emplazamiento del quirófano, pues unas naves de Pradolongo, de la asociación ABAM, que es Asociación de Artistas Visuales de Madrid, en la que se nos ofreció por concurso compartir estudio con otro grupo de artistas, ¿no? Es decir, bueno, todo ese entramado es el que usa Belén, ¿no? Y bueno, pues ahí están los mundos de Belén, los mundos gore, perversos, retorcidos, asquerosos, de babas, de me clavo flechas en las tetas, todo ese tipo de cosas a Belén le fascinan. Bueno, pues venga, para adelante, vamos con eso. Si eso es lo que le gusta, pues para adelante con eso, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? No sé qué es lo siguiente. Ah, bueno, esto ya es otro programa más, que por falta de dineros, de recortes de Rajoy, hay que decirlo, hemos tenido que dejar de hacer. Este programa, que era muy bonito, consistía en trasladarnos durante una semana con 6 participantes de La Casa Encendida al taller de uno de los artistas que pasó por La Casa Encendida ese año y que más nos atrajo, ¿vale? En este caso, Pablo Maojo, un escultor. Y bueno, pues pasamos una semana, no todos los días, o sea, no desde la mañana hasta la noche, sino un periodo de tiempo, joder, pues razonable, ¿no? Para convivir, ¿no? Con él. Y trabajando en su taller, viviendo un poco, y eso es lo importante, viviendo su vida. Aquí lo vais a ver en la siguiente diapositiva. Nos llevaba Pablo a una playa. ¿Y por qué una playa? ¿Para dar un paseo? Pues no, nos llevaba a la playa porque en esa playa decía él que iba a recoger todos los restos que traía el mar y que dejaba con la resaca, ¿no? Creo que se dice, ¿no? Él es escultor y él venía a esta playa para recoger todos los desperdicios, ¿no? Restos, y usarlos en su trabajo como escultor, ¿no? Recuerdo también que nos llevó a una sesión muy impresionante de alumnos tocando la gaita. Esto es en Asturias. Fue la primera vez que escuché a gente tocando la gaita y eso es sobrecogedor, ¿no? Parece como que se mete aquí dentro, ¿no? El sonido profundo, como parece como un bajido de un toro, ¿no? Que estuviera ahí hablando. Y recuerdo también otro día, por ejemplo, para ilustraros, ¿no? Ese vivir un poco la realidad, las amistades del artista y demás. Recuerdo un día en que él y sus amigos nos ofrecieron una proyección en la casa donde nos albergábamos, una proyección de un músico brasileño que yo no conocía, que se llama Tom C, con Z y con acento en la E, un tipo que también desarrollaba un trabajo súper experimental en torno a la música, ¿no? Que creo recordar que era el primero que había descubierto la idea de meter un sampler o un sample no sé qué en la música, ¿no? Repetir trozos, ¿no? Para incorporarlos en una pieza de música, ¿no? Otro vídeo, hay 2 vídeos más, fotos, lo digo para, bueno, igual no cansaros, ¿no? Y es que me estoy mirando, a ver, bueno, ya creo que ya hay que ir terminando. Esta fue
también otra vivencia muy impresionante con otro artista y profesor en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, Gabriel Amunarriz. Gabriel trabaja con el interior de la materia. Esa es, dicho así, ¿no? Una pieza, para ilustraros lo que os estoy diciendo, una pieza de una exposición suya era, la vimos en una foto, una presentación de las que hizo en la Casa Encendida, era un tipo, se veía, ¿no?, el tipo de pie en la sala y colgando, pendiendo del techo de la sala, una roca inmensa que no era de por España, era una roca, con un agujero a la altura de la cabeza del espectador, por el cual tú podías meter la cabeza y la roca estaba completamente vaciada por dentro. De tal manera que, claro, viéndolo de fuera, de repente veías a un tipo con una roca inmensa en la cabeza y no tenía roca, ¿no? Y la verdad que la sensación era muy impactante porque como el cable de acero se partiese, de esa persona no quedaban ni los restos, le caían encima no sé cuántas toneladas de roca, ¿no? Y yo me imagino que lo impactante de esa pieza y del trabajo de este hombre era, bueno, pues lo que yo creo que todos sentimos en esta sesión, como un palpitar, os decía antes de las gaitas, pues algo parecido, como un palpitar del interior de la roca, algo que además yo quería relacionar con eso que os hablaba antes de lo subterráneo, algo como, sí, algo que se puede captar más que por los sentidos, más que por la mente, ¿no? Bueno, os voy a poner el vídeo. Ah, sí, perfecto. Ahora, si aprietas aquí... Bueno, el trocito era este. Nos llevó Gabriel, como os explicaba, de la roca, ¿no? Pues nos metió casi, por decirlo así, dentro de una obra suya, nos metió dentro de una cueva, tuvimos que dormir toda una noche en el interior de una cueva, y no veáis para meterse dentro de la cueva, porque había hendiduras que eran de este tamaño, y eso era piedra, ahí no había nada elástico, había que meter la cabeza como en un túnel y meterse para adentro y dormir ahí dentro, algo bastante claustrofóbico, por lo menos para mí. Yo me resistí a entrar, me dio mucho miedo, en cambio, pues a estas gentes entraron del tirón, ¿no? Y Andrés, pues bueno, ahí le veis haciendo listas de palabras, como estamos hablando de palabras, pues sus palabras. Andrés trabaja... cartografiando, catalogando la realidad, haciendo mapas de todo y escribiendo, ¿no? Nos sorprendió mucho algunos mapas que hemos visto de Andrés, por ejemplo, de los pueblos de la Comunidad de Madrid, donde si no aparecen 200 nombres de los pueblos de la Comunidad de Madrid, no aparece ninguno. Y todos esos nombres se los sabe de memoria. Hay mapas inmensos donde, pues como este anterior, pero infinitamente más grandes, este es así, tiene mapas mucho más grandes donde hay 27 veces más calles, más arbolitos, todos los nombres de las calles, ¿no? Es como una memoria prodigiosa, ¿no? Y otro de los intereses de los mundos de Andrés, ¿no? Ya que la fabricación de un bebé, su manera de ver qué carajo pasa ahí, ¿no? Cómo él va haciendo dibujos de cadenas de ADN, ¿no? Dice aquí esta máquina que se encarga de fabricar a los bebés, esa máquina de ahí, en fin, óvulos, vaginas, tal, ahí, ¿no? O las fases del embarazo hasta la pubertad, ¿no? Y va él haciendo un recorrido de los días. Tiene Andrés
Andrés trabaja en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y sorprende mucho que vamos a dibujar con él a las aulas de dibujo y bueno, pues ahí está el modelo para hacer un carbón clásico de eso, de toda la vida de Dios, ¿no? Y lo que hace Andrés resulta que no es eso. Él está bueno, veis ahí las anillas del cuaderno, él está con su cuaderno dibujando y está escribiendo también. Y lo que hace, en vez de dibujar a carbón al modelo, es hacer, por ejemplo, cronometraciones con minutos, segundos y centésimas de segundo de lo que está sucediendo en el aula, ¿no? Cuando hacemos una presentación de su trabajo, claro, los alumnos se quedan muy impactados porque de repente ven en el cuaderno de Andrés frases que ellos han dicho, movimientos que ellos han hecho. Es como que el tipo ha ido mirando, o por ejemplo, otro muy simpático que comentamos mucho de la modelo, ¿no? Pues se pone a dibujar a la modelo y le saca flechas, ¿no? El dibujo es muy rápido, inmediato, tarda 5 minutos. Ahí todo eso de los contrastes, de la luz, del encajado, tal, nada, hace el dibujo a toda velocidad y empieza a sacarle flechas. Y dice: la modelo tiene 50 años, su marido está hasta las narices de ella, no sé, tiene 2 hijos, trabaja 3 horas en el tal, ha venido desnuda, yo qué sé, las cosas que va poniendo Andrés, ¿no? Y es como que, pues bueno, va dando una visión de su mundo, ¿no? A través de esa manera suya de dibujar, ¿no? Es lo que os quería presentar, ¿no? Bueno, y este es muy bonito. Este es, ya que hablábamos de lo cavernario, de lo oculto, de lo profundo subterráneo, pues este es un mapa que dibuja Andrés y que tiene el título que veis aquí allí. Estados ocultos de nuestro mundo. Joder, ya más claro, ni el agua, ¿no? Y hace un mapa de eso, ¿no? Estamos todavía por intentar reconocer qué pasa en esos mapas, ¿no? Porque es muy enigmático. Aquí el listado, donde cuenta cosas. Bueno, palabras puestas como si fueran jeroglíficos, ¿no? También muy enigmático. No sabemos si ahí hay sentidos, significados o no. Más ordenaciones de palabras, ¿no? De sílabas, en ese afán como de reconocer la realidad renombrándola, ¿no? Con sus palabras. Otro caso en la cueva, ¿vale? Hoy son las 11:27, yo no sé, igual me queda un poquito, si yo lo que no quiero es cansar, ¿vale? Prefiero que no terminar y dejar bueno, pues la idea, ¿no? Así que si os empiezo a ver que ya estáis cansados, ya corto, ¿vale? Porque también, joder, no. Bueno, venga, os pongo a José Manuel y ya corto. Los intereses de José Manuel, bueno, lo vais a ver. Los monstruos, y sobre todo uno, el hombre lobo, ¿vale? A ver, el monstruo. Se ve bien, algo ruso. A ver. Bueno, es José Manuel sacándole fotos a algo que le recuerda a él a un monstruo, le recuerda al hombre lobo. O sea, estar con José Manuel
es estar escuchando de El hombre lobo, ¿no? ¿Has visto como dice, ayer vi El hombre lobo americano en Londres? Cada día ve un hombre lobo, ¿no? Es impresionante, no se cansa, ¿no? A mí me sorprende. Esta foto, por ejemplo, joder, a mí me parece súper enigmática, porque habla sobre algo que está muy presente en su trabajo, que es la transformación. Se le ve ahí como con niños, ¿no? Pues como... Los niños son solamente niños. Eso es a mí lo que me parece enigmático. Los niños son solo niños, pero él es algo más, ¿no? Él es por dentro hombre lobo. Le veis el morro, también en esta mano, no se ve muy bien, pero tiene garras y tiene una luna. Son como elementos claves que aparecen en su trabajo todo el tiempo. Y tiene hasta su color. El hombre lobo tiene color verde y azul, y la masa también le interesa. Son dos cosas que le interesan, son su mundo, ¿vale? Lo que os decía de la transformación, la luna la veis ahí, te cuenta él hasta los pasos de la transformación, y todo su trabajo versa sobre esto. Este es un dibujo que debía hacer cuando era muy pequeñito. Todo lo transforma, caras, fotos. Esta es una foto de otro de los participantes. Agarró la foto y placa, ya le salió ahí los orejones de hombre lobo, el morro, los dientes. Un dibujo de una sesión de desnudo en el Círculo de Bellas Artes. El modelo no era un perro, ¿vale? Pero le sale el hombre lobo. Eso es lo impactante, es que le sale eso, ¿no? Y para ir ya acabando, bueno, Bellas Artes, pero voy a ir más al grano. José Manuel, ¿qué hace en Bellas Artes una escultura de qué? Del hombre lobo. Pero es que no es simple la cosa, tiene mucha enjundia. Lo interesante que a mí me parece, ¿no?, de este trabajo suyo es, bueno, que él empieza, o sea, nos servimos de la facultad, él se sirve de la facultad como si fuera un estudio permanente, ¿no?, que tiene, que le puede durar toda la vida. A vosotros se os acabará, si sois alumnos de Bellas Artes, se os acaba en 5 años. A José Manuel y a todos los que forman parte del programa en Bellas Artes no les dura 5 años, les dura todo lo que ellos quieran, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Si trabajásemos en esta facultad sería así también. Entonces, José Manuel, que nunca ha hecho una escultura, de repente encuentra las herramientas, los recursos, las claves, encuentra apoyo de profesores de la facultad, de alumnos. Es decir, como decía antes, recursos cada vez más especializados para sacar a flote lenguajes, ¿vale? Y comienza a hacer un hombre lobo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace enrollando. Se le ve a José Manuel en las sesiones de Bellas Artes, que son los jueves, enrollando y enrollando y enrollando. Es como un ritmo. El tipo entra en un ritmo, como de entre de trance y a veces entre de embobamiento, no lo sé, como si a veces el ritmo tuviera algo de enajenación. Por eso digo lo de embobamiento, no es por hacer burla, sino como algo de enajenación en donde uno se deja llevar, ¿no? Pues igual yo creo que eso nos ha pasado a todos alguna vez. ¿Y en qué acaba? Bueno, en qué acaba no, porque la escultura está en proceso, tal cual la veis aquí. ¿En qué acaba siendo la escultura del hombre lobo? Pues un girar y girar y girar con 3 ovillos con los colores del hombre lobo, ahí los veis, en torno a la escultura como si fuera una especie de manto. Cuando acabe su escultura, pues a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años, seguramente esa pieza va a ser muy bonita, será como una especie de manto de hilo, donde hombre lobo no se ve. Se verá un manto de hilo. ¿Y por qué un manto de hilo? Y esto es, lo que también es muy importante. Porque en sus dibujos, no he traído
os voy a hablar y os lo explico mientras tanto. En sus dibujos hay como una pulsión que es la de empezar a dibujar su hombre lobo, empezar a meterle negro, porque el negro es uno de los colores también, y acabar tapando todo, ¿no? Acabar tapando todo. Vaya, aquí hay, por ejemplo, uno de esos dibujos. Este es, bueno, pues un programa que tenemos para... a ver, ¿cómo lo puedo poner más grande? ¿No? Hace estos dibujos. El dibujo está detrás, pero lo que ha quedado encima es como un manto, es ese mismo manto de hilo, no sé, tiene como, a mí resonancias que me parecen muy atractivas en este trabajo suyo, y en esa inercia, en esa pulsión como inevitable para él de caer en eso muchas veces, ¿no? El dibujo queda debajo, me parece muy enigmático. Bueno, yo os voy a poner, que a mí me parece también la pera, el trabajo de Luisma. A Luisma le dimos un tronco de ese porte, un tronco pues que vendrá a ser de esta altura, así y tal que así. Bueno, a ver qué hace Luisma en escultura, ¿no? Luisma era uno de los que veíais en el primer vídeo, que estaba en el suelo pintando. Al tipo le gusta mucho el agua, y pinta y llena de agua, y vuelve a pintar y llena de agua. Nos comentaba su madre que según llega del centro de Pauta, que es donde él va, lo primero que hace es meterse en la ducha, se mete en el baño, se cubre de agua y está en el agua. Es como que entra en un medio más, no sé, como más propicio para él, ¿no? Es como más acuático, eso también me parece muy bonito. Bueno, pues el trabajo de Luisma, ¿en qué consiste? No en hacer una escultura, sino justamente en deshacerla. Es muy extraño. Va quitando y quitando materia. Se puede pasar un año entero. Es la segunda, está trabajando en su segundo tronco. Y cada sesión es quitar y quitar y quitar madera. Y eso que puede parecer en esa astilla, se ha quedado este tronco. Bueno, pues ahí hay dos posturas, ¿no? La de decir, joder, pues vaya tontería, ¿no? Esa es una postura posible. Pues si eso es hacer una escultura para este tío, pues apañados vamos, ¿no? Pero también hay otra postura, que es la de preguntarse qué pasa ahí, preguntarse si ahí hay lenguaje, y sobre todo si es como en el segundo caso, es decir, en su segundo tronco, en donde se repite otra vez el mismo proceso. Algo hay en ese quitar y quitar y quitar materia, algo hay como en esa pulsión, se me viene a la cabeza relacionarlo, en esa pulsión que os decía de José Manuel Ejea, de rellenar y rellenar y rellenar. Hay como movimientos ahí que son muy parecidos, no sé decir más, ¿no? Pero bueno, era uno de los ejemplos que os quería poner de proyecto de lenguaje. ¿Hay aquí lenguaje o no? Yo, personalmente, creo que sin duda lo hay, ¿no? Y ya. Que se activa un diálogo, preguntas, por supuesto. Está dejando el tronco en la nada, ¿no? Claro, por supuesto que lo activa. Es un poco una mirada silente de... Sí, sí. ¿Qué Pues pasa? Él los pregunta y le indaga. él no nos pregunta, porque no tiene lenguaje verbal. Importante. Pero da igual eso. Yo quiero que os quede... de lo que os he... ahora te contesto, no se me pasa. De lo que os he contado, por encima del interés que pueda tener, incluso hasta el proyecto, hasta los programas y todo el rollo. Yo quiero que os quede que hay algo antes o después del lenguaje. Hay, lo que decía, palabras propias que a lo mejor incluso no están formalizadas en un lenguaje con su sintaxis, con su gramática. Es en esos lugares donde el proyecto entiende que hay un algo más que trasciende
la limitación que pueda haber en ciertas ocasiones impuesta por el haber un lenguaje formalizado. No sé si me he explicado. ¿Sí? Bueno, entonces, intentando responderte, me decías, ¿hay un diálogo? Por supuesto que lo hay. Para que te hagas una idea, el diálogo no es con nosotros, el diálogo ha abarcado el interés de la facultad entera. Desde hace, creo que este ya es el 5º año de estar trabajando en la Facultad de Bellas Artes en Madrid. Y claro, como sucede siempre, pues uno entra en un lugar, es desconocido, bueno, pues te sitúas ahí, empiezas a trabajar, pasa el tiempo, la gente te está viendo, bueno, ¿y esta gente qué hace? Bueno, pues tanto ha sido el interés que ha despertado entre profesores y alumnos que el propio decano de la facultad nos ha ofrecido la posibilidad de que, por favor, abriros a más espacios de la facultad, entrar en otros departamentos, ir a dibujar, ir a pintar, o sea que sí hay un diálogo con la facultad, un diálogo en torno a, por ejemplo, otras maneras de enseñar. ¿Cómo se enseña arte a una persona con discapacidad intelectual que no tiene lenguaje? ¿Cómo se enseña arte a una persona, por ejemplo, como sucedió en una de las sesiones que me pareció espectacular y que tiene mucho que ver con lo que os comentaba hace un momentito sobre los lenguajes, ¿no? Gabriel Amunarriz, el profesor que os comentaba antes de La Roca y tal. Este tipo llegó, os decía que es escultor y profesor, este tipo llegó al aula y con un público de 13 personas con discapacidad intelectual, de entre las cuales yo creo que el 90% no tendrían un rango de lenguaje, de palabras, de más allá de 100 o de 200, imaginaros entre ellas el hola, adiós, bonito, feo, listo, tonto, sí, no, guapo, feo, quiero, no quiero, ¿no? Esas son las palabras. Bueno, pues este señor, Gabriel, llegó a la clase y fue la única vez que nos ha pasado de quedarnos absolutamente sorprendidos por el hecho de que él empezó a explicar su obra en verdad como él la explica a los alumnos de la facultad. Hablaba con ese público de como os decía antes, de la interioridad de la materia. Hablaba de corrientes de arte abstracto, de land art. Hablaba de artistas norteamericanos o de Andy Goldsworthy. Hablaba de historia del arte, de filosofía, de mística. Y estaba hablando de eso con ese nivel y con esas palabras a un público que en absoluto tenía acceso ni conocimiento en torno a todas esas terminologías tan específicas, tan complejas. Sí, los alumnos de Bellas Artes que tienen formación académica, pero las personas que tenía delante muy probablemente no. Pero en cambio, y era lo que quería decir, había un lenguaje también subterráneo. Esa persona se estaba comunicando con el público que tenía delante, y la sorpresa fue ver que desde las 11 hasta las 2, también de un modo, dicho muy entre comillas, un poco autista, Gabriel hablaba, pom, 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 hablaba sin pausa, hizo nada más que una pausa de 15 minutos, nos ponía vídeos y seguía hablando y hablando y hablando, y ese público que os decía que tenía delante seguía lo que estaba diciendo Gabriel. Lo estaban siguiendo, y lo estaban siguiendo al margen de conocer esas palabras. No eran límite esas palabras, había algo, había lenguajes no hablados, había, bueno, todo un universo anterior al lenguaje de comunicación, ¿no?, que estaba ahí en juego. Y en ese sentido era horizontal, ¿no? Es el trato, ¿no? Se estaban poniendo mundos de la cultura, que os decía al principio, de la alta cultura, se estaban poniendo en comunicación con mundos analfabetos, con mundos ignorantes, que son los mundos de las personas con discapacidad intelectual. Son personas que no tienen ninguna formación académica. Bueno, pues
se estaban poniendo en comunicación. Ese es como el milagro, la maravilla, ¿no? Y eso es un poco pues la sorpresa del proyecto, ¿no? Así que sí, sigue ahí. Venga, pues ya, ¿no? Bueno, pues yo muchas gracias. Me he divertido, me lo he pasado muy bien y me ha gustado dar la charla. Así que muchas gracias.